Muy buenas tardes, les saluda Arturo Uriostegui y me da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Bueno, pues los invito para que nos envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. En el programa de hoy nos acompañará en el estudio el abogado Alejandro Celio y el abogado Alan Hernández Arizmendi, con quienes abordaremos el tema Derecho y Cultura. También estará con nosotros la maestra Andrea Alvarado, quien tendrá como invitado al abogado Marco Antonio Chávez. Y nos hablarán de un tema muy importante, realidades y mitos del sistema penal acusatorio. Bien, para dar inicio con la primera entrevista, vamos hasta el otro lado del estudio, que ya están listos nuestros invitados especiales. Adelante. Gracias, Arturo. Pues bien, estamos en la sección Conociendo el Derecho Penal con el maestro Alejandro Celio. Mi nombre es Abraham Uriostegui y bienvenidos a esta sección donde vamos a hablar un tema interesante. Además nos acompaña el día de hoy en el estudio Alan Hernández Arizmendi. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Alan, buenas tardes. Maestro, como siempre, pues es un honor estar aquí en el programa Impulsando el Derecho, efectivamente aquí en la sección Conociendo el Derecho Penal. Y bueno, tenemos aquí un invitado especial, el abogado Alan, como bien lo mencionó. Así es. Bien, pues para que conozcan un poco más del abogado Alan Hernández, voy a leer una breve reseña curricular. Bueno, él es abogado político y socio de la familia legal Tyler Adam y Hernández Sociedad Civil. Además, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia profesional ha trabajado en distintas secretarías de Estado y organismos de la administración pública. ¿Sí? Además, en política ha sido integrante de distintas estructuras políticas. Pues, abogado, bienvenido a este su programa Impulsando el Derecho. Muchas gracias, maestro Alejandro. Sin duda alguna, un honor que me hayan extendido esta invitación. También a nombre de Foro Colibrí, que es una asociación civil que ha sido el puente y enlace con el maestro Alejandro Celio. A nombre de su presidenta, la licenciada Gabriela Urbano, les extendemos el agradecimiento. Gracias, abogado. Y bueno, Alejandro, hoy nos traes un tema interesante, obviamente al igual que los anteriores, claro. Y el tema del que vamos a platicar hoy es Derecho y Cultura. Sí, efectivamente, es un tema de extrema relevancia, ya que pues vamos hoy a darnos cuenta cómo el derecho influye mucho en lo que es la cultura, incluso viceversa, ¿no? La cultura, claro, también va influyendo al momento de la creación de las leyes también incluso. Pero sí, es un tema de mucha relevancia. Claro. Abogado Alan, indudablemente es un tema interesante y a mí me gustaría que nos explicara entonces el derecho, cómo lo utilizamos, cómo vamos de alguna manera a decir que el derecho puede ser un medio para acercarnos precisamente como ciudadanos a la cultura. Sí, sin duda alguna, en ocasiones pareciera que el derecho y la cultura se encuentran peleados o no hay una relación, pero si bien es cierto, hay que recordar que el derecho es la base dentro de la coordinación que existe dentro de las distintas esferas de gobierno, ciudadanos y entre ciudadanos. Asimismo, dentro del tema cultural es muy importante el derecho porque es el que va permitiendo y va obligando al mismo Estado a proveer lo necesario hacia los distintos estratos sociales. Desgraciadamente, hay que remembrar un poquito más hacia atrás. Recordemos que la cultura como tal dentro del derecho se empieza a ingresar por ahí de 1534 en Francia, con todos estos movimientos que empezaron a darse, ya cuando se empiezan a consolidar los estados modernos, empieza a evolucionar el derecho y a la par la cultura. En Europa se empieza a hacer una manifestación como tal de empezar a acercar a la misma población a los temas culturales. Tan es así que posteriormente se crea la Real Academia. La Real Academia, donde ya se empieza a formalizar todo ese, a llegar a la ciudadanía como tal, dentro de un marco normativo para que puedan acercarse a la cultura de manera prácticamente obligatoria, ¿no? No siendo una opción, sino siendo una obligación como ciudadano, conocer tu cultura, conocer el desarrollo en ese estado, en los estados europeos principalmente. Pero ¿qué pasa en Iberoamérica?
Desgraciadamente, en Iberoamérica no ocurre de la misma manera. Se empieza a hablar de la cultura en Iberoamérica, pero desde una parte más proteccionista. Por ejemplo, en 1917 nuestra Constitución fue creada con bombo y platillo por ser la primera constitución social de corte socialista, pero que al final del día no introdujo de manera significativa el tema cultural. Entonces eso nos va dando un retroceso, ¿no? Desgraciadamente vemos que sí es muy importante, porque así ha ocurrido en los distintos estados europeos, la intromisión de la cultura y ligar al derecho con la cultura, hacer que los legisladores legislen más en favor de la cultura y más en beneficio, no como en Iberoamérica, que es, creamos una ley para la protección de monumentos, creamos una ley para la protección de escudos y símbolos nacionales. No, allá las leyes son, además de proteger todo eso, son incentivar a que el ciudadano conozca de su cultura, participe de la cultura y viva la cultura. ¿Por qué crees entonces que aquí, concretamente en nuestro país, no se legisla tanto entonces en esta materia? ¿No se toma tanto en cuenta estos aspectos? Desgraciadamente tiene que ver por el origen, cómo se fue dando y cómo se fueron asentando nuestro sistema legislativo en nuestro país. Hay que recordar que México es parte de una conquista de España y derivado de ello fue evolucionando nuestro derecho un poco similar, acorde a las primeras ideas que se tenían en la España, en esa época de la Nueva España, con los virreyes. Entonces, en México, posterior a cuando se logra ya tener esa independencia, vemos que los primeros intentos de crear una constitución eran más centrados al no perder el territorio, a mantener la gobernabilidad, que en ese momento era complicada, porque conservadores, liberales, bueno, porque no ha cambiado mucho esa situación, pero se privilegiaba de alguna forma el buscar mantener el territorio y lograr estabilidad en el gobierno. Y no así empezar a introducir en la sociedad el tema cultural, el acercar a la ciudadanía con los temas culturales. Desgraciadamente, así empezó en las legislaciones, como les vuelvo a comentar. En 1917 se crea nuestra primera constitución, ya moderna, la que nos rige el día de hoy, de un corte socialista, pero limitada en el tema cultural. Nada más se introduce en el artículo 3 constitucional la voz cultura, pero en una vía de orientación nada más de tienes derecho a la educación y por lo tanto acceso a la cultura y va a estar protegida la cultura, es decir, municipios, monumentos, patrimonio cultural, etc. Pero no se incentiva el hacer obligatorio el análisis cultural o el acercamiento de la ciudadanía con la cultura. Ok, perfecto. Y tomando en cuenta esto que nos acaba de comentar el abogado, el maestro Alejandro, me gustaría que nos comentaras entonces sobre la cultura de alguna manera en el derecho, pero contemporáneo. Bien, aquí vamos a partir de esta frase donde menciona que la costumbre es la que crea al derecho o el derecho crea la costumbre. Vemos aquí en el país efectivamente que no se está trabajando mucho, como lo acaba de mencionar bien el abogado Alan, sobre la cultura, pero yo lo voy a ver desde una manera, una perspectiva un poco diferente. Por ejemplo, se trabaja mucho sobre leyes, muchísimo, hay ley para todo, como bien lo acabas de mencionar. Claro, sí, aquí sabemos que es un país que se dedica a legislar todo, hasta lo que pasó en Xochimilco, ley para que no pasen las trajineras, ¿no? Exactamente, para todo, absolutamente para todo, como bien lo acaba de mencionar el maestro Abraham, pero realmente las soluciones no se están dando, ¿no? Yo lo voy a llevar a lo que es a la materia penal porque es mi especialidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita el problema que está muy fuerte de la violencia de género, que incluso ya trataron y siguen intentando combatirlo con lo que es el feminicidio, ¿no? Este tipo penal que es el feminicidio, y sin en cambio no se solucionó la situación, ¿no? Después, ¿qué hicieron? Pues vamos a incluirlo, vamos a aumentarle la pena a este delito que es el feminicidio,
vieron que tampoco está dando resultado, entonces, ¿sabes qué? Vamos a incluir el feminicidio en el artículo 19 constitucional para prisión preventiva oficiosa y de todas maneras seguimos igual. ¿Qué sucede también, hablando de lo que es la violencia de género? En cualquier estado, llámese cualquier estado, Ciudad de México, Zacatecas, etcétera, se empieza o se activa la famosa alerta de género, ¿y qué es lo que sucede? Se disparan los feminicidios, se disparan la violencia de género, todo tipo de violencia familiar, violación sexual, abuso sexual, etc. Entonces, como vemos, se tiene que trabajar ya hoy en día, ya no tanto con la ley, pero eso no quiere decir que se va a ignorar la ley, no, ojo, eso no quiere decir que se va a ignorar la ley, sino yo creo que ya se tiene que empezar a trabajar, a concientizar, lo que siempre se menciona, ¿no? A concientizar a las personas, a empezar a inculcarles otro tipo de cultura, empezar a educarlos, a que se empiecen a interesar realmente por estas cuestiones de el bien común. Por ejemplo, se han estado cambiando de sistemas, estamos hablando en materia penal, como estaba el sistema inquisitivo. Recordemos que antes del sistema inquisitivo ya estaba este sistema oral, ¿no? Que todavía muchos le llaman nuevo, que de nuevo no tiene nada, porque es un sistema que ya se utilizaba, si nos vamos más para atrás, en la época de Roma, en la época de los aztecas, era su sistema de justicia era oral. Incluso, poca información se tiene, pero incluso ya en los aztecas ya se manejaba una ley en especial dedicado a lo que es el derecho penal, ¿no? Ya estaban castigando y sancionando delitos. Y hasta la fecha seguimos, no funciona. Bueno, entonces vamos a poner el inquisitivo, ¿no? Que es violatorio de derechos humanos. Bueno, pues un mixto, una mezcla de inquisitivo con oral, vamos a ver cómo funciona. O sea, aquí se la pasan probando, ¿no? Pero no se están dando cuenta que ya el problema ya es cultural, ya el problema ya no es jurídico. Y eso es lo que los legisladores deben de empezar a ver, porque ellos pueden seguir metiendo leyes y leyes y leyes. Entonces, maestro Alejandro, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, ¿cuál sería o qué tienes pensado como propuesta? ¿Qué se tendría que hacer, digamos, como alguna política, tanto a nivel federal, obviamente, como a nivel estatal, para tocar estos puntos que nos acabas de mencionar? Así, en palabras muy sencillas, pues dejar de estar trabajando con un sistema que se ha estado llevando desde hace miles y miles de años. Si nos vamos al antiguo Egipto, ya existían las cárceles, no eran cárceles como se conocen actualmente, eran cuevas, pero a lo que voy es que ya los encerraban, ya había penas, ya los castigaban, y eso, estoy hablando desde el antiguo Egipto de miles y miles de años, y eso sigue llevando en pleno 2021. Incluso en el sistema del antiguo Egipto ya existía lo que es la reinserción social, que era esto, que los que estaban encerrados o encarcelados, entre comillas, porque en sí eran en cuevas, ya los iban entrenando para que se fueran al ejército, ¿no? Era una reinserción social. Y es lo mismo que hoy en día se maneja, ¿no? Hay una reinserción social regulada, si no mal recuerdo, por el artículo 18 constitucional, y es lo mismo, es regresar al individuo a una sociedad en la que él se encontraba apartado, por medio de trabajo, capacitación del mismo, deporte y salud. Entonces, y ya se está trabajando, por ejemplo, bueno, muy poco, ya está trabajando porque el derecho penal ya se está dando pláticas de que ya está cambiando, ya se está diciendo que en un futuro ya no van a existir cárceles, ¿no? Ya no va a haber penas, se está mencionando ya que los jueces en materia penal ya no van a ser abogados, ya van a ser químicos químicos o farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Ya se van a trabajar con las sustancias que el mismo cuerpo produce o deja de producir. Interesante ese punto que acabas de tocar, maestro, y que obviamente sabemos que como va evolucionando la sociedad, pues también entonces el derecho se tiene que ir actualizando. Sabemos obviamente que el derecho es cambiante y hay que irse ajustando a la realidad social. Y eso me iba a preguntarle aquí al abogado Alan, entonces, ¿cuál sería entonces la realidad del marco jurídico nacional, pero ya inherente a la cultura? Sí, precisamente enfocado quizá en materia penal, en este caso, como lo mencionaba el maestro Alejandro, el legislador, que no propiamente siempre es abogado, no son abogados los legisladores, y si son abogados, pocos abogados son los que verdaderamente han postulado, han conocido la ley que hoy está legislando, sin decir nombres.
Pero eso limita en demasía el conocer verdaderamente los orígenes de nuestro marco normativo. Como lo he mencionado, y quizá me regrese mucho yo a manejar eso, es porque mientras todos los demás países a nivel internacional fueron implementando en sus legislaciones el obligar o el acercar en demasía a los estados con su cultura y a los ciudadanos a la cultura, haciendo ese binomio de yo Estado promuevo nuestra cultura, tú ciudadano tienes la obligación de acercarte cuando yo haga algunos eventos, cuando yo te dé ciertos lineamientos y ciertos parámetros para que tú puedas acercarte a la cultura, tú lo debes de hacer. Aquí en nuestra legislación no, en nuestra legislación se menciona cuando se lleva a cabo la revolución, en 1910, se lleva a cabo todo este tema de la revolución. Previo a eso, Porfirio Díaz había emitido cierta normatividad proteccionista en la cultura, y entonces él se decía en esos momentos, tenemos ya una protección a la cultura y México está privilegiando la cultura. Situación que no fue así. ¿Por qué? Porque la legislación era proteger monumentos, proteger los vestigios culturales, claro, las ruinas arquitectónicas. En este caso, cuando se lleva más devolución, entra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se empieza a introducir el tema de la cultura de manera directa para que todos los países de América se acerquen a la cultura y México se queda estancado. Hoy por hoy únicamente encontramos destellos legislativos en la Constitución, en el artículo, evidentemente el tercero, que establece ese paradigma ligado con la educación, en el artículo 2 para algunos temas de pueblos indígenas y cuestiones multiculturales, pero no se promueve o se señala que se tenga que generar alguna legislación específica para poder regular el tema de la cultura y hacerlo más, podría decirse, obligatorio, pues para que pueda la ciudadanía tener esa cercanía. Desgraciadamente no ocurre así, y también las legislaciones ya de manera general, las leyes generales no han creado leyes que permitan tener esa interacción. Hoy por hoy tenemos el conocimiento de que la cultura es un sinónimo de status quo, ¿no? Claro. Solamente quien tiene acceso económico puede acceder a la cultura, porque la cultura en nuestro país es cara. Así es, sí. A diferencia de otros países donde la cultura es de acceso libre. Hoy por hoy vemos que un concierto de manera culturalmente hablando tiene un costo que muchas veces las personas no pueden pagar. La clase popular, que es la que verdaderamente se tiene que culturizar. ¿Por qué? Porque ahí es donde están muchos de los grandes problemas que hoy tenemos como país. Claro, sí, indudablemente no todos tienen esa posibilidad de acceder a este tipo de actividades. Acabo de decir conciertos, visitar museos, que a veces dices, bueno, algunos museos son gratis, efectivamente, pero a veces dices, bueno, que vayan los domingos, es gratis. Pero hay que tomar en cuenta que obviamente no todas las personas cuentan con recursos, porque a veces no es uno el que va al museo, ahora es la familia que tiene 4 o 5 hijos, fíjale el transporte, fíjale alimentos. Entonces obviamente sabemos que desde ahí se empieza a complicar. Y de acuerdo a lo que tú estabas comentando, entonces yo entendería que si bien ya está plasmada esta parte en la Constitución, nos están faltando leyes reglamentarias. Nos faltan leyes reglamentarias, y quizá que en el mismo texto constitucional, con eso que está muy de moda, esta reforma en nuestra Constitución, los legisladores deberían de ponerse a analizar verdaderamente a la sociedad que tenemos para poder ir detectando con especialistas en tema cultural, gente de sociología que sabe analizar los estratos sociales, para poder ir introduciendo de manera directa el tema y la obligación cultural que existe como Estado hacia los ciudadanos, para que el Estado provea de más cultura y hacer más concientización. Porque hoy por hoy vemos, por ejemplo, en el caso del maestro en materia penal, que los delincuentes o las personas o los presuntos responsables en ciertas conductas ilícitas surgen de estratos sociales en donde muy difícilmente llega a algún nivel de culturización, donde el Estado no tiene ese alcance para poder ir dando la cultura. De ahí vamos a encontrar muchos problemas.
En el caso de presupuesto, por ejemplo, en la actual administración, sin ser de ningún partido mucho menos, vemos que la legislación, lejos de promover mayor inversión en tema cultural, retira dinero, retira presupuesto, lo disminuye y lo va centrando en cosas que posiblemente sí son necesarias, pero no hay como el tema cultural, porque en una sociedad culta, en una sociedad con leyes que permitan hacer conciencia a la ciudadanía, podemos tener un mejor estrato social y con ello una mejor calidad de vida. Claro, se lo juro. Vamos al supuesto de que hay recursos necesarios, hay los mecanismos, pero ¿a quién tenemos como titulares en Secretaría de Cultura? También me pregunto. Exactamente. O sea, si no tenemos a personas que en verdad conozcan del tema, porque bien lo comentó hace rato el abogado, o sea, si no tenemos a las personas adecuadas que conozcan el tema, si no hay los legisladores con el conocimiento suficiente o la preparación precisamente para llevar a cabo políticas, para llevar a cabo nuevas legislaciones o regular las que ya se encuentran en este ámbito, pues estamos perdidos. Es correcto. ¿No? Efectivamente. Maestro, y hablando de legislaciones, de leyes, pues a veces lo vemos muy bonito cuando se encuentra plasmado en el texto de la Constitución, en una ley reglamentaria, pero yo te preguntaría, maestro, entonces, ¿la ley es un derecho o es una obligación? Muy buena pregunta. Bien, yo considero que el derecho, que la ley más que un derecho yo considero que es una obligación. Esto por la materia en la que estudio, pues es lo que se ve, ¿no? Lo que se ve efectivamente. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en lo personal de que los tipos penales o los delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal, llámese de la Ciudad de México o cualquier otro código penal, te menciona es que el delito te protege, ¿no? Este tipo penal te protege. Está protegiendo un bien jurídico tutelado, pero realmente, si lo vemos fríamente, no te está protegiendo como tal el bien jurídico tutelado. Está castigando a quien agredió, efectivamente sí, ese bien jurídico tutelado, pero no está previniendo, sino claro, ya hay una reacción. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú tienes la obligación, o uno tiene la obligación de no privar de la vida a tal persona, pero realmente el tipo penal no está protegiendo el bien jurídico tutelado, que es la vida. Claro, si nos damos cuenta, y coincido en esa parte contigo, porque si nos vamos al Código Penal, pues obviamente se requiere que se despliegue una conducta. ¿Sí? Efectivamente. ¿Sí? Que se despliegue esa conducta para que si encuadra dentro del tipo penal que la ley señala como delito, entonces se estará sancionando. Y entonces estamos hablando que nuestras normas jurídicas entonces son coercitivas, nos imponen la sanción por la conducta desplegada, porque sabemos entonces que si no se cumple con ese requisito de la conducta, pues estaríamos hablando de causas excluyentes de responsabilidad, quizá. Exactamente. Entonces, sí coincide en esa parte que sí, el bien jurídico tutelado, pues aquí no lo protege, está sancionando esa conducta por haber violentado ese bien jurídico. Por haber lesionado el bien jurídico tutelado, efectivamente. Entonces, ¿pero por qué surge esto? Porque el derecho penal no es preventivo. No es preventivo. O sea, yo creo que ya se tiene que empezar a trabajar en el derecho penal para que realmente se haga preventivo y deje de ser reactivo, porque el derecho penal es reactivo. Como bien lo acaba de mencionar, maestro, tiene que cometerse una conducta para que entonces ya proceda, ¿no? Se pueda sancionar, se pueda castigar, etcétera, encerrar. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que más que la ley sea un derecho, yo creo que es una obligación. Tú tienes la obligación de no lesionar, lastimar este bien jurídico tutelado. Pero no nada más en el derecho penal, o sea, podemos irnos, por ejemplo, a lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las llamadas, las garantías, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, que son los primeros artículos, la primera parte de la Constitución, ¿no? Podemos tomar cualquier artículo, por ejemplo el 3, que es el derecho a la educación, pues realmente se tiene una obligación porque se tenga que estudiar, no realmente no es un derecho. ¿En qué me fundamento? En las escuelas privadas, porque por ejemplo la Constitución te dice que supuestamente la educación es pública y gratuita, ¿no? Entre otras cosas, y sin en cambio no, ya entraron las escuelas privadas
y ya se ve por costumbre, ya como una obligación, ¿no? Ya todo el mundo es que ya tienes que estudiar, ya tienes que estudiar. Y los mismos gobiernos, las mismas autoridades, los que empiezan a meter esa mentalidad, ¿no? Es que tienen que estudiar, que tienen que estudiar. No vamos lejos, Bill Gates, por ejemplo, apenas dijo, ¿no? Que le dijo a AMLO, preocúpate más por la educación que por las refinerías de petróleo, ¿no? Entonces, ¿realmente la ley es un derecho o es una obligación? Yo considero que es una obligación. Y cada uno de esos artículos y la ley que se ponga, si la analizamos, es lo mismo, o sea, realmente no son, la ley realmente no es un derecho, la ley va regulando esa costumbre, esa manera de comportarse de la sociedad. Y cuando dicen que es al revés, de todas maneras llega y ya está bien, estás teniendo ese comportamiento, pero lo vas a hacer como yo lo diga, y entonces es cuando entra una nueva ley. Sí, pues tan solo hay que ver la ley de cultura cívica, ¿no? Exactamente. Entonces, yo por eso, entre otros muchos motivos, considero que la ley realmente no son derechos. La ley es una obligación, se están creando para que se vayan acatando como tal. Entonces, realmente cuando muchos dicen, no, es que estás violentando mis derechos humanos o me estás violentando tal derecho, yo, realmente no te están violentando un derecho, o sea, tu obligación es no realizar cierta conducta, que es muy diferente. Sí, por supuesto. Muy diferente. Obviamente sabemos que se legisla tanto a nivel federal en materia de cultura como a nivel estatal, sí, federativa, y obviamente también a nivel municipal. Y tocando este punto, a mí me gustaría, abogado Alan, que nos platicaras entonces, ¿cómo es ese desarrollo cultural en el Valle de Chalco? Sí, principalmente tocamos el tema de Valle de Chalco porque la Asociación Civil Foro Colibrí surge en Valle de Chalco. Preocupada por ver, desgraciadamente, la carestía que existe en el tema cultural, en el acercamiento de la ciudadanía con la cultura, de los pobladores, desde niños, crecen en un círculo alejado del tema cultural. Precisamente Foro Colibrí surge con por esa necesidad de darnos cuenta que hoy por hoy México, y en específico el municipio de Valle de Chalco, tienen un grave atraso en el desarrollo cultural. Hoy por hoy los gobiernos que han tenido y encargados de promover la cultura, lejos de dar una promoción cultural, se dedican únicamente a un discurso vacío, sin acciones, sin contenido. Y lo vemos claramente reflejado en la recuperación de espacios públicos y en la incentivación de espacios culturales. Hoy por hoy no vemos, a menos a la vista, quizá habrá algunos eventos, pero hoy por hoy, entiendo que está la pandemia, claro. Pero antes de eso, la actual administración no ha dado algún apoyo al tema cultural, no se promueve eso. Entiendo que cada municipio, al igual que a nivel federal y a nivel estatal, tienen una secretaría, claro, en nivel municipal, por regulación de directores, claro, a nivel director, ¿no? Está el director de cultura o el director de fomento cultural. ¿Qué está haciendo hoy en día el director de fomento cultural en aras de dar mayor acercamiento a la población de Valle de Chalco con la cultura? La respuesta es ninguna, porque al menos yo no he visto de manera directa. Suelo ir muy recurrentemente a Valle de Chalco y jamás he visto una muestra cultural donde algún evento, algún espacio se destine a promover la cultura, a conocer Valle de Chalco, tan solo con eso. Claro, sí. ¿Cómo es que surgió Valle de Chalco, no? Y creo que muchos de los mismos gobernantes que ha tenido Valle de Chalco la desconocen, ¿no? Desconocen los orígenes de Valle de Chalco, ¿no? Que fue esta historia de que había una hacienda, ¿no?, que Porfirio Díaz manda a hacer, donde manda a secar precisamente el lago para poder ponerla ahí. Entonces, todo eso va lejos de que los más jóvenes, medianos y gente más adulta tengan ese acercamiento. En Valle de Chalco se ha hecho caso omiso. Entonces, por eso Foro Colibrí surge en aras de ir incentivando la cultura mediante el derecho. La mitad de los que participamos en Foro Colibrí somos abogados y la otra mitad son promotores de cultura. Pues, abogado, a mí me gustaría que en otro próximo programa siguiéramos tocando este tema tan interesante y que obviamente es de relevancia, porque sabemos que a veces cuando hay recursos, todos se destinan para lo que son, ¿sí? A veces no hay recursos. Bueno,
pero a veces entonces también la mala utilización de esos recursos, la mala planeación, porque sabemos que a veces dicen vamos a hacer un parque, pero si ni siquiera cuentan con agua potable para después regar el jardín, y ahí vemos el parque abandonado. Creo que eso requiere una buena planificación y me gustaría que en otro programa siguiéramos charlando sobre este tema tan interesante que a veces muy poco se toca. Así es, ¿Sí? sin problema. Claro que sí. Maestro, pues te invito a que nos compartas redes sociales, números de contacto. Claro que sí, maestro, gracias. Me localizan, servidor localizan como Alejandro Celio en Facebook, entre paréntesis Barrister, que es el abogado. Y bueno, mi número de contacto es 55 72 31 06 21. Recordemos también que tenemos un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, aquí mismo en la Ciudad de México, y estamos a la orden. Maestro Alan, comparte tus redes sociales, números de contacto para quienes estén interesados en el tema o les haya quedado alguna duda, te puedan contactar. Excelente. Muchas gracias por el espacio. Mis números son, bueno, soy Alan Hernández, Arismedia, se aparece en Facebook. Mi número es 95 84 96 84 95. De igual forma están más órdenes las oficinas de Tagla Dani Hernández y de Foro Colibrí también allá en Valle de Chalco y Tagla Dani Hernández aquí en la ciudad. Perfecto. Bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Abraham Uriostegui y me da mucho gusto que me hayan acompañado en esta transmisión con la entrevista aquí con el maestro Alejandro Celio y el abogado Alan Hernández. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Me encuentran como Abraham-Uri-Boy. Pues bien, me despido de todos ustedes, los mando al otro lado del estudio con la maestra Andrea, que ya está aquí con nuestra siguiente entrevista. Me da gusto ver nuevamente a Andrea aquí en el estudio con esta sección que tiene, con esta sección nueva y que además va a tratar un tema interesante en materia penal. Me despido, los mando al otro lado del estudio y que tengan excelente tarde. Muy buenas tardes, amigos, querido auditorio. Estoy de regreso en Impulsando el Derecho y me encuentro muy feliz de saludar de nuevo a todo el equipo, Arturo, Abraham, a Nati Jan, Stephanie Reséndiz. Ya los extrañaba muchísimo, chicos. Hace un año que suspendí la sección, pero ya es momento de retomar y continuar compartiendo conocimiento con expertos. Sé que muchos seguimos con los cabellos de punta ante el encierro, estamos hartos y cansados de esta pandemia tan larga y muy preocupados por las estadísticas de COVID. A quedarnos en casa todos los que tengan oportunidad y los que tenemos que salir a trabajar pues con toda la precaución. El día de hoy abordaremos el tema mitos y realidades del sistema penal acusatorio. Estamos viviendo un sistema acusatorio adversarial que tiene principios muy especiales que dan una dimensión mayor, justicia, eficacia y sobre todo una percepción social de que hay un Estado de Derecho en nuestro país. Es un sistema que cambió su normatividad. Tuvimos que cambiar desde nuestras constituciones estatales, después cambiar la parte de las leyes secundarias en donde se han establecido mecanismos de justicia alternativa, restaurativa, modificar el sistema escrito a uno más proactivo, verbal, con mayor participación de las partes. Es decir, es un sistema donde la transparencia reina y todos sabemos qué está sucediendo y dónde podemos dar seguimiento con una gran publicidad a las carpetas de investigación que se llevan dentro de este sistema de justicia penal. Y ya hablando un poco de mitos y realidades, este programa me parece muy interesante porque el auditorio podrá entender a grosso modo en qué consiste. Se tienen aún muchas ideas, tal vez algunas correctas, algunas otras equivocadas, de qué es lo que es el sistema de justicia penal. Para ello, platicaremos con Marco Antonio Chávez Vaca, quien al día de hoy tiene el grado de doctor en Derecho Penal por el Instituto Gil. Es abogado especialista en ciencias penales y perito en criminalística práctica. A lo largo de su amplia trayectoria, fue director de operaciones especiales en la entonces Procuraduría General de la República, Agencia de Investigación Criminal, y fue instructor de las especialidades de narcotráfico, terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Actualmente es socio consultor en el despacho jurídico Martínez Ocampo, Chávez Vaca y Asociados, catedrático en Universidad Humanitas, entre otras, comentarista invitado de Grupo Imagen, El Financiero y Telefórmula. Ha publicado diversos artículos, algunos recientes en revista Criminogénesis en los números Litigio Penal Estratégico y Razonamiento Probatorio.
Ahora sí, vamos a la entrevista. Marco Antonio Chávez Vaca, ¿cómo estás? Ya presenté tu tema el día de hoy, que viene muy interesante. Andrea, querida amiga, muy bien, muy contento de estar aquí en este segmento tan interesante para todos, para la sociedad en general, no nada más para los abogados. Así es. Pues el auditorio te ha hecho ya unas preguntas que nos manda aquí y pues queremos que nos contestes como el experto que eres y con toda la experiencia que ya vienes manejando. Y bueno, unas preguntas muy interesantes. Voy a empezar con la primera, Marco. Mira, antes de que me hagas esa pregunta, te quiero decir algo. Realmente expertos, yo creo que nadie puede ser experto hoy. Nos tenemos que quitar esa soberbia porque es un sistema que tiene 4 años y unos meses. Entonces yo creo que expertos no hay. Ni siquiera las autoridades judiciales encargadas de la impartición de justicia se pueden decir expertas porque es un sistema que se está implementando, es perfectible, hay cosas por mejorar. Entonces, como expertos, yo creo que nadie es experto realmente. Excelente, Marco. Por eso me gusta tu sinceridad y tienes mucha razón en ello. Creo. Así es. En la primera pregunta nos dice pregunta el auditorio, de las características de oral y acusatorio, ¿cuáles se han cumplido en el nuevo sistema? Pues yo creo que ninguna de las dos. Efectivamente, las características es que es un sistema oral y acusatorio. Hemos visto los segmentos de audiencia, Andy, que siempre te digo así con mucho cariño, sí, maestra, pero muy buena amiga además, que por ejemplo esa característica de que sea oral, no necesariamente es que tengas ese ejercicio de memoria, de memorizar 300 hojas, lo cual es casi imposible, muy poquitos lo podrían hacer. Sin embargo, se trata de hacer las audiencias dinámicas, que las audiencias se hablen en un lenguaje coloquial, que sea digerible para todo el mundo. Esa característica creo que no se ha cumplido y se sigue abusando mucho de la lectura. Yo siempre les digo a todos, bueno, es bueno llevar a cabo a lo mejor un acordeoncito, llevar una tarjetita, una ficha bibliográfica, traer ciertos apuntes, sí, pero no todo leído, porque entonces vamos otra vez a la rigidez del sistema anterior donde todo era escrito, ¿no? Claro. Y respecto a la característica acusatoria, que en mi opinión tiene íntima relación con la presunción de inocencia, yo creo que tampoco se ha cumplido, porque hemos visto a muchas autoridades judiciales en varios estados, como en el Estado de México, que es creo la entidad más corrupta del mundo, y hemos visto en el Estado de México, por ejemplo, jueces que le enmiendan la plana a los ministerios públicos, y ante delitos que son fabricados y delincuentes fabricados también, le siguen componiendo al Ministerio Público, ayudándole, cuando se supone que es un sistema donde prevalece la igualdad. Por eso se llama acusatorio. La carga de la prueba es para el Ministerio Público, para el Estado, representado por el Ministerio Público, y en ese sentido creo que no se han cumplido cabalmente estas dos características. Marco, una respuesta muy dura, pero es la verdad. Pero es la realidad. Coincido contigo. Nos preguntan, de los principios de inmediación, publicidad, concentración, presunción de inocencia, igualdad de las partes, concentración y continuidad, ¿cuáles se han aplicado, Marco? Híjole, yo te diría que hay dos que no se han aplicado nada, llamándole a las cosas por su nombre. La continuidad y la concentración no se han aplicado. Realmente estos dos principios están muy bonitos en el código, en la misma Constitución, pero no es cierto, no se llevó a cabo así. Cuando empezó el sistema se hacían jornadas procesales continuas, por ejemplo viernes, lunes y martes. Sí. Ahora vemos que son 14 días, o sea el término máximo que prevé el código para la suspensión entre una audiencia y otra, y eso no se llevó a cabo. Y el que sí, en mi opinión, es el detalle más importante de ese sistema, que lo hace muy diferente al otro, es el principio de inmediación. Es decir, que no esté delegada la función jurisdiccional en una tercera persona, porque, pues hablando honestamente, en el sistema anterior veíamos que quien impartía justicia eran los secretarios de acuerdos, o peor, ¿no? Sí. Y lo digo con respeto, pero la amiga del secretario o el amigo de la secretaria. Y entonces la impartición de justicia, recuerdo mucho a un personaje muy interesante que además es un gran amigo, pero gran jurista, que es por ejemplo Ricardo Ojeda Gándara, ¿no? Sí. El maestro Ojeda Gándara, que es un gran amigo, y él decía, es que el juez nos vamos a la etimología de la sentencia, ¿no? Él decía, la sentencia es sentir, que el juez propiamente a través de sus sentidos palpe cuál es la verdad jurídica de los hechos, que vea a todos los actores que intervienen y que dé un punto de vista jurídico, que es la resolución. Eso no pasaba antes. Ese principio de inmediación, que quiere decir que no se puede delegar en una persona diferente, que no sea el juez. Claro. La cuestión jurisdiccional creo que es lo más importante para mí.
Bien. Ese sí se ha cumplido. El de Ok. contradicción más o menos, porque el de contradicción para mí tiene también íntima relación con el de igualdad de las partes, Sí. en la cual la defensa, el asesor jurídico, el Ministerio Público tienen la misma oportunidad de contradecir, impugnar, objetar y en general manifestar lo que el derecho convenga Bien. de acuerdo a la representación que tengan. Así es. Ese principio creo que sí se ha cumplido. El principio de publicidad, pues parcialmente, porque ahora resulta que todas las audiencias hay candaditos, algunas no son públicas, no tienen Claro. acceso al público. Ese acceso al público, recojo a otro juez muy interesante, que es también nuestro amigo el doctor Carlos Morales García. Él decía, ese acceso al público no es propiamente para que se haga un show mediático, es entre más público algo es, más transparente. Así Entre es. más transparente algo es menos corruptible. Y esa es creo que una de las grandes ventajas. Si analizamos la corrupción del sistema anterior, que sí existía, a la corrupción de ese sistema, es sustancialmente menor. ¿Pero por qué? Porque es un sistema más transparente, todas las audiencias están videograbadas, todo lo que dicen los actores en una audiencia, incluida la autoridad judicial, Claro. está videograbado. Sí, Entonces, así es. pues llega a un tribunal de apelación o llega a un tribunal de amparo y finalmente todo queda con evidencia, ¿no? Sí. A diferencia del sistema anterior, en el cual todo estaba escrito y pues prácticamente estaba muy rígido y no Sí. se podía justipreciar bien. Yo creo que esa es una gran ventaja. Sí. Ahora, la presunción de inocencia. Bueno, pues aquí la presunción de inocencia sí diría yo que es punto y aparte. Yo creo que antes de las reformas al artículo 19, más o menos había presunción de inocencia. Sin embargo, con esta última publicación de esta semana, donde el artículo 19 constitucional ya va de la mano del Código Nacional de Procedimientos Penales con el Sí. 167, creo que la presunción de inocencia queda medio de lado. Si la analizamos y la explicamos al público, la presunción de inocencia es, eres inocente en tanto se demuestre a través del Estado que eres culpable. ¿Qué problema encuentro yo? Que hoy prácticamente te están obligando muchos delitos a irte por un procedimiento abreviado, hayas hecho o no hayas hecho, Claro. que cada día las salidas alternas tienen más trabas, Sí. y las salidas alternas eran muy nobles, ¿no? Y la forma de terminación anticipada, que era el abreviado, del cual vamos a hablar más adelante, Así es. también era inicialmente muy noble y ayudaba para despresurizar un sistema que hoy ya se está colapsando. Claro. Lo vemos con la carga de trabajo en las unidades de gestión administrativa. Sí, sí, sí. Antes UDAS o yugas están Las UDAS. colapsadas realmente. Entonces, esos principios, el de inmediación, el de contradicción, el de igualdad de las partes también creo que más o menos se lleva a cabo porque honestamente en el sistema anterior el Ministerio Público tenía muchas facilidades. Te voy a decir un ejemplo y les voy a comentar un ejemplo. Viernes 2:30 de la tarde, si un abogado no conocía la materia penal y quería presentar en oficialidad de partes conclusiones, alegatos, pruebas, Sí. 2:30 de la tarde se cerraba la oficialía. El Ministerio Público era de casa. Aunque no pertenece a la misma institución, Sí. y el MP procura justicia y el juez imparte justicia, pues eran primos hermanos. Entonces Claro. le ayudaban y le decían, no te preocupes, yo te certifico que no había reloj checador y te la recibo. Eso no le pasaba a un litigante. El Claro. litigante perdía la oportunidad y además incurría en una responsabilidad profesional. Así es. Hoy día creo que más o menos tenemos igualdad, en las audiencias lo podemos ver, y hay jueces que pues queriendo o no queriendo, tienen que respetar esa igualdad de las partes, aun cuando a veces se inclinen por cuestión de política criminal entre la víctima y el imputado, se carguen a lo mejor del lado de la víctima. Creo que los jueces hoy hacen ese ejercicio de ponderación, Sí. de darle a cada quien lo que le corresponde a la igualdad de las partes. Nos hacen sentir que más o menos estamos a la par Claro. y que tenemos igualdad de oportunidades además. Hablando de esta parte de igualdad de las partes, Marco, ¿tú qué opinas de los jueces? Porque he visto que se inclinan más a la víctima, pese a que hay una buena defensa donde estamos diciendo, a ver, no, su señoría, no hay ni pruebas, ya se agotó el término de las pruebas, y ellos se prestan a dar más y más término, nada más porque, no sé, me tocó ver una señora que se levantó pues de ahí del escritorio donde estaba con su asesor jurídico, hizo todo un rollo ahí con el juez, se quitó una venda de la pierna porque ella tuvo un accidente de una persona que lo había atropellado, y con eso el juez se dejó como persuadir, pero para nosotros fue una forma como injusta, porque la señora claramente le hizo la chillona ahí al juez, ¿no? Por así decirlo, y el juez aceptó, o sea, ahí yo no vi igualdad de las partes. ¿Tú
¿Tú qué crees de esos jueces que yo les llamo como muy tibios? Yo la verdad te voy a decir que en ese sistema, ya mencioné a dos que son grandes amigos, Gerardo Campos Maragón es también un gran amigo, pero yo te diría, por ejemplo, una cosa, y real, casi nadie lo va a decir así, pero esa es la realidad. En delitos de alto impacto es claro, es evidente que en caso de duda los jueces van a condenar. Aún cuando me dice la teoría del delito, me dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en caso de duda, hay dos maneras de ganar un asunto, ¿no? Como defensor, por insuficiencia probatoria y por duda razonable. Entonces, la verdad, la duda razonable, que es un término, además que es un término de razonamiento probatorio hoy. Así es. En caso de duda razonable en delitos de alto impacto, los jueces van a sentenciar condenatoriamente y le van a dejar la carga a la sala. Y la sala va a decir, bueno, que sea el tribunal colegiado en materia de amparo, colegiado en materia penal, el que resuelva. Entonces creo que eso no está bien. Sin embargo, entiendo también la parte de la política criminal por parte de la autoridad. Claro. Y la política criminal tiene muchas definiciones. Pues yo siempre he dicho, política criminales no son todos los que están, ni están todos los que son, pero a veces ante esa vulnerabilidad que tenemos como sociedad, el Estado de Derecho tan decaído, la paz y seguridad pública de lado, entonces creo que a veces eso es un mal necesario. Pero bueno, entiendo delitos de alto impacto, a lo mejor un feminicidio, un secuestro, trata de personas, donde se aplica incluso un derecho que tú conoces, que es el derecho penal del enemigo, donde no se le ve a la persona como ciudadano, sino como un enemigo del Estado. Pero lo que tú dices es cierto, no puedes en todos los asuntos tratar al ciudadano como enemigo, y pareciera que ese derecho penal del enemigo, que pocos entienden, sería aplicable para todos los casos, y no es así. Muy cierto. Y ni modo, cada juez tiene su criterio al final del día. ¿Cuál de los actores queda a deber más? ¿Cuál de los actores queda a deber más? Yo creo que de los actores, o sea, quitando a la autoridad judicial, sinceramente yo creo que el Ministerio Público, y también lo digo públicamente, también tengo muchos amigos ministerios públicos, pero el Ministerio Público y el asesor jurídico quedan a deber mucho, sobre todo a nivel estatal. A nivel federal es otra cosa, hay mucha capacitación, se destinaron muchos recursos, pero uno de los actores que queda de ver mucho para mí es el primer respondiente, que inclusive lo vemos, ¿no? En el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales se establece como sujeto procesal. Y la policía creo que injustamente se le señala mucho porque no fue capacitada. O sea, las capacitaciones, que en México todo es Made in México, al vapor, se les dio una capacitación de 15 días, en 15 días en una salita de clases, y luego lo peor es que llevaban capacitadores que no tenían idea ni nociones. Claro, y luego los capacitan en sus horas de descanso, porque las siguientes horas regresan a trabajar. O en tu día de descanso, y también los policías son seres humanos que también descansan. Creo que en primer lugar señalaríamos a la policía. Sigue siendo muy deficiente hoy. Difícilmente hemos visto policías ministeriales, ya no por decir ninguna entidad, policías ministeriales en el interior de la República que muy difícilmente saben hacer una cadena de custodia. Ya no digas un informe policial homologado, que es básico para hacer tu puesta a disposición. No lo saben hacer, no saben ni el llenado. Ahora, estamos hablando de un policía ministerial. Vamos a imaginarnos a un policía municipal. Y lo digo con respeto, no es una cuestión despectiva, que no, a veces con trabajo sabe leer y escribir. ¿Cómo te va a llenar un informe policial homologado? Así es. Entonces, ese tipo de situaciones irregulares pues no son culpa de un juez, no son culpa a lo mejor de un ministerio público, pero sí son culpa de un sistema que, como yo decía, es un sistema que se va implementando. Sin embargo, tuvimos muchísimo tiempo a partir del 2008 para capacitar. Y como en México siempre nos hemos preocupado más por las formas que por el fondo, entonces teníamos a los policías muy contentos con su diploma, capacitado en el sistema penal acusatorio, primer respondiente, cadena de custodia, pero cuando realmente hacemos un análisis y cuando los paramos en un estrado a rendir una declaración judicial, ahí nos damos cuenta perfectamente cómo batallan, cómo algunos incluso le preguntan, dígame cuáles son los derechos del detenido, ¿se los leyó? Sí. A ver, dígame 3. Pues no se lo saben, porque no se los explicaron. Entonces, creo que desde ahí el sistema, que ya no es nuevo, ¿no? Ya llevamos 4 años y medio. Ya no tan nuevo. Ya no es tan nuevo, entonces es un sistema que empieza mal desde raíz, y si desde la raíz estamos mal, pues obviamente no podemos pensar que florezca bien hacia arriba.
Pues qué gusto escucharte, Marco. Un placer siempre estar aquí con ustedes. A un pequeño corte Claro. y regresamos a Impulsando el Derecho con el doctor Marco Antonio Chávez Vaca, quien nos tiene más conocimiento por compartir al auditorio. ¿Te quedaste sin estudio? Ven y estudia en el corazón cultural de la Ciudad de México, en la Universidad de América del Norte, Campus Condesa, que te ofrece bachillerato, licenciatura, como son Ingeniería en Sistemas Computacionales, Mercadotecnia, Derecho, Contaduría, Pedagogía, Psicología y Administración de Empresas. Además, te ofrece maestrías, doctorados, así como diversos cursos y diplomados. Ven y conoce su amplia oferta educativa. Aprovecha su plan de becas hasta del 65% sin costo de inscripción ni reinscripción. Visítanos en la calle Guadalajara, número 9, Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, o contáctanos vía telefónica al número 55 7258 5988 y 55 7258 5961. Tu futuro comienza aquí, en la Universidad de América del Norte. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Impulsando el Derecho. Marco, ¿qué tan homologado está el sistema en la República Mexicana? Híjole, yo te diría que nada homologado. Lamentablemente pasa lo que sucedía antes, que cada juez tiene diferente criterio, nada homologado, y entonces llegas a los niveles donde dices, ojalá y me toque con este juez porque sé cuál es el criterio, ojalá y no me toque con este juez porque sé que no le gusta. Entonces eso no está bien. Yo creo que esos son esfuerzos que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura de cada uno de los estados, a fin de que llegue un momento en el cual más o menos estén homologados los criterios jurisdiccionales, y entonces no tengas que ir, como antes decíamos, ¿no? Es que hay 100 códigos de procedimientos penales porque cada juez aplicaba, a algunos les gustaba algo, a otros no. Entonces creo que eso se tiene que normar poco a poco. Ya 4 años y medio tendríamos que ir ya homologando esos criterios. Y también hay que decirlo, hay muchos jueces del viejo sistema que son del nuevo sistema, que son muy valiosos. Sí. Yo he tenido, digamos, litigando como de diferendos con algún juez y le he aprendido mucho. Y lo digo públicamente, por ejemplo, Ismael Alcántara, no teníamos ningún tipo de amistad y se le aprende mucho. Es una persona muy conocedora, muy culto, muy estudioso. Bien. Entonces no es necesariamente que sean amigos de nosotros, ¿no? Le podemos aprender a todos. Yo siempre he tenido esa humildad de decir a todos, Claro. hasta al abogado que ves a lo mejor más X le puedes aprender algo. Hay que quitarnos un poquito de esa soberbia. Sí, claro. Pero sí, definitivamente, contestando la pregunta, el sistema no está homologado y tiene que estar homologado. Definitivamente. Perfecto, Marco. ¿Qué tanto se debaten las medidas cautelares? Ay, las medidas cautelares del 155. Incluso había libritos muy bonitos donde decía cómo debatir las medidas cautelares, ¿no? Que tienen que ser proporcionales, necesarias. ¿Qué sucede hoy? Pues realmente estamos ante la presencia de la aplicación de la prisión preventiva, entonces son muy poquitos delitos ya en los cuales puedes debatir. Y ahora ese debate, que antes era un debate muy rico en ideas, en argumentos jurídicos, donde de verdad te exigía pensar, razonar, llevar tus datos de prueba, tus medios de prueba a las audiencias, hoy prácticamente quedan muy rebasadas, ¿no? Son muy poquitos los delitos. El catálogo, comenzamos cuando el 19 constitucional en el 2008 se reforma con muchos otros artículos, pues había 5 delitos, que eran de verdad delitos de alto impacto, delincuencia organizada, secuestro, el delito de homicidio doloso, el delito de violación y los delitos con armas explosivos. Sí. Después se incorpora el de la trata de personas, ¿no? Más por presión política, por una luchadora social que era Rosy Orozco, sí, que moviendo cielo, mar y tierra logró que se incorporara, en el cual estoy muy de acuerdo. Pero después pues viene la reforma del año antepasado, ¿no? Del 2019, de abril,
y se incorporan muchísimos delitos. Sí, se hizo la lista. Entonces, sinceramente, con un régimen de prisión preventiva que ya no es ahora excepcional, sino es la regla casi en todos los delitos, no podemos hablar de una presunción de inocencia, y entonces las medidas cautelares quedan muy de lado, ¿no? Cuando hay una prisión preventiva oficiosa, pues simplemente las medidas cautelares no tienes que debatir absolutamente nada, tu debate tiene que ser para que no te vinculen a proceso. Pero si analizamos que el auto de vinculación a proceso lleva un estándar probatorio no pequeño, pequeñísimo, entonces estamos hablando que esa presunción de inocencia queda de lado y las medidas cautelares no hay ningún debate. Como cuando nació el sistema muy bonito, el 155, te daba 14 medidas cautelares. De hecho, están enumeradas o numeradas del 1 al 14. La 1 era la menos lesiva, que era una presentación periódica, semanal, quincenal, mensual, dependiendo del juez. Sí. Y la última, que es la 14, es la prisión preventiva, oficiosa, justificada. Y además de oficiosa, de todos los delitos que ya comentamos, con la reforma de abril del 2019, encontramos ahora que muchos son de prisión preventiva justificada. Claro. Con algunos estándares ahí raros de la autoridad, donde te dices que la pena es muy alta y es muy seguro que te vayas a dar la fuga. Ese criterio impera hoy. Claro. Entonces yo creo que las medidas cautelares quedan un poco rebasadas, difícilmente sabemos que podemos generar la audiencia donde hayan variado los razonamientos objetivos o las cuestiones objetivas que dieron lugar a esa medida, pero la verdad es un tema que está pues un poquito rebasado porque son poquitos delitos donde hay medida cautelar diversa que no sea prisión preventiva. Qué lamentable. Muy lamentable, muy lamentable. Si vas al mundo, a darle una vuelta al mundo, sí es cierto que hay delitos que toda la vida han sido de prisión preventiva, pero es la excepción, no la regla. Y hoy pareciera, así como lo estamos viendo, que la regla es la imposición de la prisión preventiva. Claro. ¿Qué tan efectivos son los recursos en este sistema? El recurso de revocación, en mi opinión personal, respeto todas las opiniones, para mí nunca ha servido para nada la revocación. Y el otro recurso, el de apelación, pues la apelación tiene por objeto analizar básicamente cuestiones de legalidad. El problema es que las cuestiones de legalidad van mucho de la interpretación que haga un juez, y también pues es muy sabido que las salas, o sea los magistrados, protegen a sus jueces, lo cual entiendo que es normal, crecieron juntos, se hicieron juntos, eran amiguitos de cursos, entonces difícilmente alguien va a hacer un ejercicio en sentido contrario. Claro. Y entonces ahí es donde viene el amparo, no como un recurso, sino como un juicio autónomo, para garantizar legalidad y constitucionalidad de las resoluciones. Y creo que en todo caso el amparo, aunque no es un recurso como tal, pues sí lo hablamos como medio de impugnación a nivel federal, y yo creo que el amparo en ese sentido tendría más utilidad práctica. Podrías avanzar más a través de un amparo indirecto directo que la apelación, aunque ya sabemos que en sentencia definitiva se da el fallo, viene la sentencia, y por el principio de definitividad tienes que apelar. A veces nada más pues apelas porque tienes que apelar porque te lo ordena la ley, pero sabes que no se va a revertir, vaya, nunca te van a revocar una determinación en algunos casos. Sí, claro. Muy bien marcado. Interesante. ¿El MP se profesionalizó realmente? El MP, fíjate que eso es interesante. A nivel Ciudad de México y a nivel Ciudad de México creo que sí, se profesionalizó. Hay casos excepcionales donde el MP de verdad va a ciegas, como se me figura como cuando te vendan los ojos y le pegas una piñata y va pegándole a todos lados a ver cuál pega, ¿no? Claro. Van rogando que el juez sea como juez de consigna, de los que ayudan al MP, pero ha pasado en las audiencias. Hemos visto también como así como han parado de manos a defensores, también a ministerios públicos, hasta pena ajena da a veces, ¿no? Sí, claro. Yo creo que también no está bien de parte de los jueces que exhiban a la gente, porque pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Yo creo eso. Sin embargo, creo que el Ministerio Público sí se profesionalizó, le falta todavía, y yo creo que los ministerios públicos que vayan a litigación, yo creo que los deben de dejar en litigación, los tienen en el turno, en la unidad, yendo a audiencia. Claro. No es posible. Y también este es un llamado a la fiscal general, hablo de la Ciudad de México porque estamos aquí, Ernestina Godoy, que si de verdad son autónomos,
le den un poquito de discrecionalidad a sus ministerios públicos, que el MP no tenga que pedir permiso hasta para ir al baño a la fiscal, a su fiscal, a la fiscal general, al subprocurador, o sea, que les den un poquito más de autonomía. Finalmente, creo que para ser ministerio público haces exámenes de control de confianza, Así es. eres parte de la institución. Y te digo esto porque ha pasado, ¿no? Cuando, oye, pues vamos a hacer esto, mira, nos conviene a todos, hemos visto programas en Estados Unidos, Fiscalía, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, ganamos todos, se termina un asunto, la víctima contenta, se le repara el daño, pero ¿sabes qué? Tengo que pedir autorización. Ese tengo que pedir autorización es algo nefasto en este sistema y a veces no lo deja avanzar. Eso es lo que creo que tienen peor los ministerios públicos. En descargo de ellos, un MP que se vaya por la libre y haga lo que quiera, el día de mañana pues lo quitan y va a estar en un hospital seguramente sin hacer nada, ¿no? Son las contras y hay que verlo desde el punto de vista de un servidor público. Yo puedo hablar muy libremente ahorita porque no soy servidor público, pero cuando eres servidor público definitivamente te ajustas a directrices, estés o no de acuerdo con ellas. Claro, tienen que cuidar básicamente y principalmente pues tienes que cuidar tu trabajo, claro, ¿no? Y sí, ojalá que algún día se acabe en las fiscalías y precisamente con los MP, el hecho de que no puedan tener esa soltura, ese criterio, ese poder de resolver. Siempre sale la de, pues no puedo, no me dan chance, déjame ver qué dice el jefe del jefe del jefe del jefe, y qué terrible, ¿no? Y yo entiendo, Andy, que tiene que haber candaditos, o sea, estamos hablando de un secuestro, ni modo que haber por una mala cintura yo me desista, ¿no? Tampoco somos ilógicos. Pero hoy es un procedimiento abreviado. Sí. Ahorita creo que me vas a preguntar del abreviado. Entonces, a ver, procedimiento abreviado, oye, pues ganamos todos. Es un asunto menos, las unidades de verdad no estarían tan colapsadas si se diera, no rienda suelta, sino si se diera apertura a estas formas de terminación anticipada. Sí, claro. Veíamos con mucho interés el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que pues tiene su propia legislación. Veía también cuántas trabas, mucha gente dice, no, pues mejor no lo hacemos. Son muchas trabas, muchas vueltas, cuando debe ser algo simplificado, sencillo, que te evite ir a un juicio. Así es. Y por ejemplo, se siguen viendo casos donde obviamente por robo, por cositas así, casitos hasta de me robó 150 pesos y dice la víctima, es que no son los 150 pesos, es que me apuntó aquí con algo y casi me pincha y me dio miedo y la violencia y por eso andan sueltos los delincuentes, etcétera, etcétera. ¿Tú qué crees que le haga falta ahí a las personas que median en la fiscalía para pues enterar bien a las víctimas de que no se trata nada más a capricho o a sentimientos, sino que ya tenemos ciertas formas de resolver los problemas y que por 150 pesos no se va a ir ya a la cárcel nadie? Pues yo creo que tiene que haber dos cosas. Hablábamos hace rato de lo que le falta a los ministerios públicos, pero la institución que le debe a los ministerios públicos, la institución le debe a los ministerios públicos mejores prestaciones, recursos. No es posible que un ministerio público le digas, ¿en qué llegaste? En Uber. No porque esté mal, pero imagínate un ministerio público que viene cargando 10 tomos, lo hemos visto. O sea, hasta le hemos ayudado alguna vez, ¿no? Sí, claro. Y viene cargando 10 tomos, viene pagando el Uber de su bolsa, no se lo van a reembolsar. No. El riesgo de que va a salir de la audiencia a las 11 de la noche. Ese tipo de cosas. A ver, hazle un acompañamiento, contrata a la PBI, ya que es tan creativa la Ciudad de México para eso, contrátale un acompañamiento con la PBI al Ministerio Público, cuando menos llévalo a sus oficinas y ya de ahí que se traslade a su casa. Ese tipo de cosas, no hay recursos, a veces te encuentras en el Estado de México, por ejemplo, no hay ni tóner, muchos ministerios públicos trabajan con su propia computadora. Entonces, esas son las cosas cuando decimos, es que el MP, bueno, pues también ve al Ministerio Público. Las condiciones en las cuales se trabaja en un centro de justicia del Estado son de quinta, son de país no tercermundista, lo que le sigue. Y el día, de verdad, o sea, el fiscal general, que es un hombre muy estudioso, piensa que todo es Toluca, ¿no? Que se vaya a dar una vuelta un día a lugares que son como inhóspitos para que vea cómo se procura justicia. Y a veces pues la gente, ahí fíjate, es un criterio de oportunidad automático, ¿no? De llegar y ver el tiempo que se va a tardar, se va y ya no denuncia. El problema que a veces dejamos de denunciar cosas que son muy relevantes para el derecho y por las mismas condiciones que no ayudan a que se fomente la cultura de la denuncia. Yo también estoy de acuerdo contigo que hay delitos, ni siquiera son delitos, o sea, no se tiene que denunciar
Sí, desde el principio. Si tú tienes un programa de orientación de barandilla Así como lo es, había antes, así es. la orientación de barandilla era muy noble, Sí. era un filtro, ¿no? Un filtrito. Sí, claro. Pero bueno, se han acabado muchas cosas. Otra cosa, ¿no? Pues la policía la policía no trae gasolina a las patrullas. Los peritos no traen guante de látex, eso lo he dicho en 1000 foros, guantes de látex para hacer levantamiento de un cadáver. Sí. Y pues se compran bolsas de plástico. Y aunque nadie lo diga porque adentro les va a dar miedo y los van a correr, afuera sí hay que decirlo. Sí, claro. Los peritos y los policías de la Ciudad de México, los ministerios públicos, son muy eficientes, son muy profesionales, pero a veces no tienen herramientas para llevar a cabo su trabajo en tiempo y en forma. Punto. Sí, un atento llamado a nuestra fiscal general. Ella era luchadora social y llegó por ser luchadora social, no por ser abogada. Es abogada, pero llegó por ser luchadora social. Entonces, que encuentre en ese sentimiento y en esa solidaridad que tiene como luchadora social, que su personal esté bien, que esté con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo. Y el que cuente con esos recursos y no lo haga, que se vaya. Ahí sí vamos a exigirle mucho. ¿Cuántos MPs hemos llegado y dicen, es que no he comido? Oye, la institución no tiene comedor, no, pues aquí no hay nada. Sí, claro. Ese tipo de detalles son los que creo que se podrían eficientar. Se gastan tantos recursos en tonterías que se podrían gastar en eso que es realmente necesario y en beneficio de la sociedad y de la ciudadanía en general. Nos caería de lujo, ojalá que en algún momento. Marquito, ¿qué impacto tienen las medidas alternas y la forma de terminación anticipada? Bueno, inicialmente eran muy nobles, ¿no? Los mecanismos alternos, que es el acuerdo reparatorio, básicamente es lo más importante, y la suspensión condicional del proceso. Muy nobles. El acuerdo reparatorio tiene ahí muchos candaditos que puede ser de cumplimiento inmediato, diferido, le quieren hacer ahí una modificación para que sea inmediato. Sí. Eso creo que le da una apertura al sistema para que se termine todo sin llegar a ser juicio oral. Ese fue el motivo realmente. Otro, que la víctima estuviera al mismo nivel del imputado, que la ponderación de los derechos de uno y otro estuvieran a la par. Y creo que el acuerdo reparatorio es noble. La suspensión es muy noble también. Tristemente muchos no la conocen. Sí. Pero vamos al que me importa más, que es a la forma de terminación anticipada. El procedimiento abreviado, que inicialmente operaría para todos los delitos, quien redactó el Código Nacional pues se equivoca en el artículo 201 en el último párrafo, que no fue una persona, aclarando, fueron muchos, una comisión redactora de decenas de personas, ¿no? Aclarando. Cuando se redacta el código le ponen ellos mismos un candado en el 201 último párrafo, donde dicen, en todo caso se estará al acuerdo del procurador o titular de la... Ahí es donde todo lo que llevábamos avanzamos 3 casillas y nos regresamos 5. Sí, claro. Porque era muy sencillo, te decían al primo delincuente se le disminuirá 1/3 de los delitos dolosos, 1/2 de los culposos. Así hubiera estado perfecto. Sí. Porque no estamos hablando que comete un delito y vuelve a cometer y se te premie. Es tu primera vez delinquiendo y probablemente con este programa tan de moda de la reinserción social y de los derechos humanos, podría ser que hubiera funcionado. Pero ¿qué pasa? Volvemos al punto anterior. El Ministerio Público le tiene que pedir permiso al responsable, el responsable al fiscal, el fiscal al subprocurador, el subprocurador a la fiscal general. Eso ha pasado, nos ha sucedido, suena como de película, pero así es. Sí. Es una cadenita. Y ahora el de arriba piensa que el de abajo está haciendo cosas cuando la verdad, esa forma de terminación podría satisfacer a todos. Claro. Se imparte justicia, se dicta la sentencia a través de un juez de control. Se lleva a cabo la reparación del daño, o cuando menos se garantiza la reparación del daño. La víctima y el ofendido no tienen ya oposición, porque lo que quieren es la reparación del daño. Se trabaja de acuerdo a los estándares del 20 constitucional, inciso A, fracción primera, que es esclarecer los hechos. Se elimina la impunidad, se protege al inocente y se repara el daño. Cumple con todos los postulados, con los fines y objetivos de este sistema. Sí. Pero nos hemos encontrado con una excesiva burocracia, con una tramitología nefasta que hace que estos ejercicios sean cansadísimos, de verdad, de estar dando vueltas, la gente se cansa. Sí. Y a veces llegamos al juicio oral. Y ha pasado, ha habido ejemplos donde te dicen, bueno, un juicio oral es una audiencia de debate, donde hay un diferendo. No, pues no hay diferendo. El acusado en ese momento está totalmente
consciente de su responsabilidad, acepta y reconoce, pues no tiene que haber debate ahí. Sí. Han regresado asuntos de juicio oral a etapa intermedia, porque el juicio oral es eso, un debate. Cuando ya no hay debate, no tiene ningún sentido ir al juicio oral. Claro. Lo único que estás haciendo es cargar de números a los tribunales de enjuiciamiento, que de verdad también están colapsados en la audiencia, están saturados, y eso ayudaría a que la impartición de justicia fuera más ágil, fuera más eficiente, fuera más pronta para todos. Claro, y de ahí también el no estar gastando tantos recursos. Tantos recursos. Ahora, aquí en la Ciudad de México legislamos todos los días. Los diputados difícilmente traen un buen nivel. Legislen y modifiquen algo, el acuerdito del procurador, del fiscal, de la fiscal general, y háganlo homologado, como dice el artículo 201. Claro. Sería una maravilla, de verdad. Eso sí sería una maravilla. Y siendo así, retos, desafíos, ¿y a cuántos años crees, o de acuerdo a cómo ves las cosas, a cuántos años crees que un día vamos a estar bien en cuanto a retos y desafíos y que ya todo vaya marchando como Ay, Andy, esa pregunta es así como la pregunta de Pedro Ferro y Santa Cruz, de los 64 millones. Yo creo que, también platicando con un buen amigo juez, que era el doctor Alberto Rubalcaba, que es el del sistema tradicional, sí, alguna vez me dijo, este sistema que nos están vendiendo como una maravilla, no lo es. Y yo algún día pensé que no tenía nada de razón, pero no, sí tenía un poquito de razón. Si lo vemos, por ejemplo, en la medida cautelar de prisión preventiva, que ahora está siendo la regla otra vez, sí, pues no se equivocó. O sea, sí me dijo, un día viene una contrarreforma poco a poquito, hasta que caigamos otra vez en lo anterior. Entonces yo creo que ese sistema es perfectible, se pueden hacer muchas cosas. Todos tenemos la responsabilidad de alzar la voz, de tratar de hacer un ejercicio íntegro de nuestra profesión, que es muy bonita, a pesar de que sale por ahí el titular ejecutivo diciendo que somos traidores de la patria. No, pues yo no he sido traidor de la patria, ni tú tampoco, ni la mayoría de los abogados que conocemos. Tristemente, pues hay que pensar antes de hablar, sí, y no hablar y después pensar, como le pasó al presidente. Creo que es una profesión muy bonita, creo que el derecho penal es muy bonito, hay que todos los días actualizarnos, todos los días hay algo nuevo, hay que estudiar, nadie puede ser así como... Hay hombres muy sabios del derecho, como los que ya mencioné, pero creo que todos los días nos tenemos que preparar todos. Sí, claro. Eso es lo que podríamos contribuir, y yo creo que el futuro del sistema, igual que el del país, pasa por las manos de todos. La sociedad tiene que participar. Es increíble que en las audiencias, que tienes el derecho a entrar a las audiencias, antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Que veías salas con 2 o 3 personas. Bueno, ni los abogados que estaban estudiando iban a las audiencias. Y era una manera de nutrirte de conocimiento, de criterios de los jueces, ¿no? Así es. Así lo veo yo. Bien, Marquito. Pues muchísimas gracias, Marco. Qué gusto y qué deleite. Me da mucho gusto, como siempre, estar contigo, Andy, mi amiga, la maestra Andrea Alvarado, gran amiga, y como siempre estoy a tus órdenes, Andy. Un placer saludarte. Muchísimas gracias. ¿Quieres compartirle al público tus redes sociales? Y con mucho gusto, la fanpage se llama La Ley y el Orden a la Mexicana, que es una fundación que tengo con mi socio Jorge Luis Martínez Ocampo, y tenemos la página personal de Facebook, que es Chávez B. Marco A, así como el Instagram en el cual publicamos cuestiones inherentes a derecho, cursos y reflexiones jurídicas, que además me gusta mucho retroalimentarme de todos. Sí. Es muy nutrido mi Face y aprendemos mucho de todos, de verdad. Eso me gusta mucho. Excelente. Y muchas gracias por la invitación, Andy. No, pues gracias a ti por venir. Un placer siempre. Y pues ya vamos a estar de vuelta aquí en la sección retomando entrevistas con valiosos invitados. Les agradezco mucho y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Andrea, por esta entrevista tan interesante. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Arturo Uriostegui. Recuerden, estamos en Facebook y en YouTube e Instagram. Síganos como Impulsando el Derecho MX. Mi nombre es Arturo Uriostegui. Nos vemos la próxima.